Muy buenos días, le damos la bienvenida de parte de la Iglesia Cristiana White River. Este es su servicio en español y en esta instancia estamos haciendo este servicio de manera remota. Mi nombre es José Cota y soy voluntario de este grupo de hispanos de la iglesia. Le enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes allá en su casa en Indiana y a algunos de ustedes que sabemos que sintonizan desde sus respectivos países.
Hoy, en el servicio de hoy, vamos a tener nuestra acostumbrada Santa Cena y Comunión, y para esto los invito a que localicen los elementos que necesitarán para ese momento especial. Pueden utilizar trozos de pan, pueden utilizar también trozos de galletas, y también pues pueden localizar también su jugo que tengan disponible para ese momento tan especial. Les recordamos que este momento es para aquel que ha aceptado al Señor como su único Señor y Salvador en su vida. De igual manera les quiero mencionar que hoy el mensaje de hoy va a tener los temas de obediencia y esperanza para todo aquel que cree en el Señor. Vamos a estar utilizando el libro de Daniel para estar llevando la palabra en esta mañana. Y ahora los invito a que alaben al Señor junto al grupo de alabanza de la iglesia. Que el Señor le continúe bendiciendo. Llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación. Te necesito. Me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu grande amor, tu misericordia en mí. Vengo a ti tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi
Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan don y esperanza de un Dios que salva. Para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Queremos agradecer a cada uno de los integrantes del grupo de alabanza por su corazón, por su servicio al Padre y por conectarnos en esta mañana con el Señor. Ahora procedemos al momento de Santa Cena y Comunión con el Señor, utilizando estos simples elementos, donde uno de ellos representa el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz y el otro de ellos representa la sangre derramada de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. La comunión nos hace recordar lo que Jesús fue capaz de hacer por cada uno de nosotros en la cruz. El dolor, el sufrimiento, la soledad que Él tuvo que pasar allá. Y Él lo hizo y fue fiel y obediente al Padre en todo momento. Lo hizo porque Él sabía que era la única manera que nosotros pudiéramos lograr nuestra salvación. Dice 2 de Corintios capítulo 15, y Él murió por todos, para los que viven, ya dejen de vivir para sí, sino que vivan para el que murió por ellos y fue resucitado. Jesús nos dio un perfecto ejemplo de obediencia al Padre. Él lo hizo por amor a nosotros y nos dio un buen ejemplo que no importa las circunstancias que vivamos, lo difícil, las situaciones que tenemos que pasar, tenemos que ser obedientes al Padre, porque del Padre viene la esperanza, del Padre viene el amor, el Padre es la luz
y para Él vivimos. Ahora, hermanos, los invito a que tomen los elementos. Vamos a tomar lo que representa el cuerpo de Cristo. Y ahora tomamos lo que representa la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Ahora oramos, hermano. Padre, me entrego a ti, mis ojos, mi voz. Mi cuerpo es tuyo, Señor, que es tu templo, Padre. Llénalo con tu Espíritu Santo, Señor. Dame la voluntad y la fortaleza de entender que yo vivo para ti, Señor, que yo soy tuyo, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Hazme entender cada día y de recordarme cada día que ese sacrificio no sea en vano, Señor, que tu sacrificio fue para que nosotros vivamos para ti, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos. Amén. Amén. Pasamos ahora al momento de las ofrendas. Y de la misma manera que aceptamos que el Señor hizo un sacrificio por nosotros y que por ese sacrificio nosotros vivimos para Él, de la misma manera recordamos que toda la creación vino de Él y es para Él. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, que todo fue creado por medio de Él. El cielo, la tierra, lo visible, lo invisible, los tronos, los principatos, todo lo que es la autoridad, todo fue creado por Él y es para Él. En esta mañana, hermanos, los invito a que seamos obedientes al Padre y seamos generosos y seamos generosos con lo que todas esas bendiciones que vinieron del Padre, que también son para el Padre. Hay dos maneras que podemos ser generosos en esta mañana. Una de ellas es a través de nuestra página web www.rcc.org. Y ahí puede accesar nuestra página web y entrar a la pestaña que se llama Giving y allí puede hacer su contribución. La otra manera es bien sencilla, es bajando una aplicación a sus celulares y esta aplicación se llama White River Christian Church y una vez instale esa aplicación en su celular puede ir a la pestaña que también se titula como Giving y allí puede hacer su contribución también. Yo espero que el mensaje de esta mañana sea para su bendición y que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a la nueva serie. Vamos a estar durante unas semanas explorando el libro de Daniel. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento y es un libro muy especial porque es un libro que habla específicamente a la situación que estamos viviendo hoy como iglesia en esta ciudad y en todo el mundo. La situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Daniel viene a traernos un mensaje de cómo responder en medio de situaciones adversas. Daniel es un personaje que vamos a conocer a medida de que estudiemos el libro, pero es un personaje fascinante porque vamos a explorar el aspecto de su carácter y de su integridad a lo largo del desarrollo del libro. Queremos ver cómo Daniel responde frente a las circunstancias adversas, específicamente cómo Daniel responde frente a una situación que él no provocó. Cuando suceden este tipo de situaciones en nuestras vidas, que nosotros no llamamos, que nosotros no controlamos, Daniel tiene un mensaje específico cuando eso pasa en nuestras vidas. Y el mensaje específico de Daniel lo vamos a estar explorando a lo largo de esta mañana. El título del mensaje de hoy se llama La realidad que no escogí. Y vamos a comenzar, primero que nada, viendo un poquitico de contexto antes de entrar directamente en el libro de Daniel. Pero quiero que estés preparado con tu Biblia y tengas a la mano el libro de Daniel en el primer pacto, o en el antiguo pacto, perdón, el Antiguo Testamento. Y quiero que arranques con nosotros en el capítulo 1. Antes de comenzar, vamos a entregarle este servicio en oración al Señor. Padre Celestial,
venimos delante de ti en este día para darte gracias primero que nada. Queremos decirte que te amamos. Te seguimos reconociendo como nuestro Dios, nuestro Señor, Dios único y verdadero, Dios todopoderoso, Dios soberano, el Dios que está en control de todo, el Dios que permite o interviene en la historia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos como iglesia esta mañana. Y te doy gracias, Padre, por la palabra que vamos a recibir hoy, que viene del libro de Daniel, donde queremos, Padre, conocer un poco más de ti. Queremos, Señor, entender lo que tiene este libro para nosotros y sobre todo cómo lo podemos aplicar para nuestras circunstancias presentes y el mundo en el que estamos viviendo hoy. Espíritu Santo, muévete, guíame, Señor, esta mañana para llevar tu palabra y que esta palabra sea de bendición y de alimento espiritual para todos aquellos que la escuchen. En el nombre de Jesús, amén. Así que entrando en el libro de Daniel 1, quiero que sepamos un poco de lo que está sucediendo antes de comenzar al capítulo 1, a la primera parte del libro de Daniel. Cuando tenemos circunstancias difíciles, ten la seguridad de que podemos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a conseguir respuestas a las preguntas que tenemos cuando se nos presentan este tipo de situaciones en nuestras vidas. La Biblia es un libro completo sobre Dios. Y Daniel no es una excepción. Daniel es un libro que habla sobre Dios. Aunque vamos a estar viendo mucho del personaje de Daniel a lo largo de estas próximas 6 semanas, no quiero que olvides de que Daniel últimamente apunta a Dios. El libro de Daniel también apunta a Dios como la Biblia apunta a Dios. Daniel es un libro que está presentado de una manera interesante, porque tiene 2 maneras de ser dividido. La primera manera es en 2 partes prácticamente iguales. Los primeros 6-7 capítulos están hablando de la narrativa desde el punto de vista de Daniel, de los acontecimientos que le sucedieron a él y a sus amigos. Sueños, interpretaciones, van a ser parte del libro de Daniel. Pero a medida de que pasamos a la segunda parte, es decir, de los capítulos 7 en adelante, ahí vamos a estar cambiando de género y vamos a estar entrando específicamente en un género que obedece a un lenguaje apocalíptico, profético. Ahí vamos a tener una dificultad mayor en lo que se refiere a la interpretación por el tipo de género. Sin embargo, es un libro que habla de profecía y apunta al final de los tiempos. Está enlazado también con el libro de Apocalipsis y es una de las maneras que se divide el libro. También la otra manera como se divide el libro de Daniel es por el lenguaje utilizado. El libro de Daniel presenta el uso de 2 lenguajes, el hebreo, pero también el arameo. Así que vamos a tener una sección del libro en el medio que va a estar en arameo y los extremos van a estar en hebreo. Así que eso también ayuda a entender cómo está enlazado y cómo está estructurado el libro con sus capítulos. Antes de entrar, el propósito de estudiar Daniel es porque Daniel presenta una palabra, presenta una sabiduría y un conocimiento que nos sirve para la situación que estamos viviendo en este momento adversa. Es una situación que no causamos, es una circunstancia que no elegimos o no escogimos, sin embargo, es una realidad que nos toca vivir. Y Daniel va a hablar específicamente acerca de cómo podemos aplicar el conocimiento de Dios y cómo interviene la soberanía y el control de Dios sobre la historia en este momento de nuestra historia. Así que te pido que vayas al libro de Daniel en el Antiguo Testamento y vamos a comenzar con el capítulo 1. Vamos a ir yendo
segmento por segmento este capítulo y vamos a ir estudiándolo en profundidad. Daniel 1, para aquellos que tienen su Biblia, la Nueva Versión Internacional, cada segmento que presenta la Nueva Versión Internacional dentro de un capítulo va subrayado, así que van a tener un subtítulo ahí donde dice Daniel en Babilonia. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Aquí se nos presentan los personajes de Joacim, Nabucodonosor, y estamos hablando del imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia es un imperio que creció y asumió el poder en el tiempo en que están sucediendo los eventos narrados aquí en el libro de Daniel. Nabucodonosor el segundo fue un rey de Babilonia muy exitoso por el poder en sus campañas militares. Resultaba victorioso cuando iba y atacaba a una región. Era muy temido, pero también fue muy conocido este rey por su capacidad de construir, por su capacidad de dejar un legado de construcción en donde él fuera. Aquellos que recuerdan la parte de la historia donde en Babilonia se habla de los famosos jardines en la ciudad de Babilonia, eso viene de este reinado de Babilonia en el que Nabucodonosor el segundo está siendo mencionado en este libro de la Biblia. Ahora, Israel para este momento tenía un rey llamado Joacim. Este rey estaba reinando en el momento de que Jerusalén, parte de Judá, fue sitiada. Israel, como reino, fue dividido y tenemos el momento en que Israel empezó a tener reyes con Saúl, luego pasamos con David y eventualmente viene Salomón a reinar. Y el tiempo de Salomón es donde se construye el templo en Jerusalén. Ahora, estos reinados que comenzaron con Saúl, David y Salomón, eventualmente descendieron en reyes sucesivos. Y aquí estamos hablando de que en este momento el rey de Judá es Joacim. Pero también en ese tiempo de Salomón sucedió algo muy interesante. Y fue que el reino, como se conocía de Israel, se dividió. Y se dividió en dos partes. La parte del reino del norte, que se llamó igual el reino de Israel, y la parte del sur, que era Judá. Y la capital de Judá en ese momento era Jerusalén. Así que el imperio babilónico, en una campaña militar, sitia Jerusalén y va a tomar también a su rey. Así que estamos hablando de el año 605 a.C., cuando estos eventos están sucediendo. Así que la campaña de Nabucodonosor es exitosa en sitiar a Jerusalén. Pero quiero que no te pierdas esto en el versículo 2, donde dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Entonces aquí hay una distinción importante para nosotros. Lo puedes ver desde el punto de vista humano o personal, que Nabucodonosor, con su gran estrategia militar, logró sitiar a Jerusalén y logró capturar esa ciudad. Sin embargo, estamos leyendo aquí claro que fue el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Eso quiere decir que se nos está dando una visión detrás de las cortinas de qué es lo que está pasando en realidad en estos acontecimientos. Así que no es
por estricto mérito de Nabucodonosor, sino que el Señor permitió que esto sucediera. Él está en control, Él está detrás de la cortina, Él está viendo todo lo que está sucediendo. Había un plan y su plan se está ejecutando y Él está permitiendo que esto suceda. Ahora, en el momento que sitian a Jerusalén, ellos toman los elementos que están en el templo. Aquí hablan de algunos utensilios del templo de Dios y que el rey Nabucodonosor toma y se los lleva a Babilonia. Y además de tomarlo, lo pone en su templo, lo pone en el propio templo de Babilonia y se lo ofrece a sus dioses. Así que el judío en Israel, en Jerusalén, parte de Judea en ese momento, está viendo cómo todo esto está sucediendo y obviamente se siente triste por lo que está pasando, por lo que está viendo que está sucediendo en el templo. Lo están saqueando, está sufriendo eso el pueblo de Jerusalén, y muchas veces te preguntas ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden cosas al pueblo de Dios? ¿O por qué suceden este tipo de situaciones adversas? ¿Por qué fue posible que este templo fuera saqueado y que esos utensilios terminaran en otro templo y sobre todo ofrecidos a unos dioses paganos? Muchas veces Dios permite que su obra sufra. A lo largo de la historia hemos visto esto. Y en esta ocasión estamos viendo exactamente esto cuando saquean el templo de Jerusalén. Hay ocasiones en donde los cristianos vamos a ver donde el pueblo de Dios o la iglesia sufre. Por ejemplo, cuando un templo o una iglesia es destruida. En Cincinnati, la ciudad donde nosotros vivíamos anteriormente de venir a Indiana, ahí estábamos congregándonos en una iglesia en una ciudad llamada Mason, y supimos en su historia, esa iglesia había sido totalmente destruida por un tornado en los años 70. Entonces estamos viendo que esa iglesia, donde se reúne el pueblo de Dios, donde se reúnen los cristianos, fue destruida. Y en este caso fue por un evento natural. Pero vimos que ese templo en aquel entonces fue destruido completamente. También el pueblo de Dios sufre cuando la familia de Dios se divide o cuando una iglesia cierra sus puertas por motivos económicos. En el seminario donde yo estuve en Cincinnati también, la Universidad Cristiana de Cincinnati, vimos que el año pasado cerró por situación financiera. Una universidad que iba a estar próxima a cumplir 100 años de existencia, donde yo tuve el privilegio y la bendición de recibir el seminario por 5 años, fue cerrado totalmente. Así que vemos cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios, cómo los cristianos sufren las consecuencias de tragedias naturales, problemas económicos, iglesias que están cerradas. Y muchas veces no tenemos respuesta por qué Dios permite que estas calamidades sucedan. Sin embargo, siempre tenemos la esperanza y la respuesta de que Dios, a pesar de todas estas cosas que están sucediendo, está siempre en control. Debemos confiar que Dios tiene el control, y todos los que confiamos en Dios debemos confiar que Él tiene el control. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero Él conoce. Hay cosas que no son reveladas para nosotros, pero Él las sabe. Así que en confianza vamos a entregarle a Él esa confianza de nosotros y decir que Él tiene el control. Seguimos leyendo en el versículo número 3 y dice: además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Aquí estamos viendo que este jefe está permitiendo que personas propias del pueblo judío vayan y formen parte del reino en Babilonia. Así que esto es algo que vamos a ver en el capítulo 1. Además dice, debían ser jóvenes, apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real,
a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. La lengua y la literatura de los babilonios. Entonces, está escogiendo un grupo de jóvenes, está escogiendo típicamente jóvenes que están en una situación económica probablemente aventajada, sin defectos. Por ejemplo, está escogiendo también a las israelitas, las más bellas, y de esa selección que hace, los llevan a Babilonia y los van a entrenar. Los van a entrenar y los van a entrenar en lengua y literatura de los babilonios. El lenguaje cotidiano o regular en Babilonia era el arameo, así que es un lenguaje relativamente sencillo de aprender y que ellos iban a aprender como parte de este entrenamiento. Pero aparte, iban a recibir formación académica, iban a recibir conocimiento que iba a ser impartido. Así que parte de este conocimiento muy probablemente pertenecía a las categorías, por ejemplo, de matemáticas, de ciencia, de astrología y literatura. Y esta literatura no era cualquier literatura, sino era una literatura que estaba muy fuertemente enfocada en lo que era adivinación y el ocultismo. Así que Daniel y sus amigos que fueron llevados a Babilonia iban a ser entrenados en esto. Versículo 5 dice: el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Era una costumbre para los persas tener un periodo de entrenamiento de 3 años. Y es exactamente lo que está haciendo el imperio babilónico. Cuando agarra personas de las naciones que son sitiadas, las prepara por un periodo de 3 años con el propósito de que sirvan en la corte del rey. Versículo 6 dice: entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales le cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Así que estamos viendo que están siendo nombrados Daniel y sus amigos, y además estamos viendo que le están cambiando los nombres. Nabucodonosor cambió los nombres de Daniel y sus amigos, que eran hebreos. La idea de cambiar el nombre aquí era con varios propósitos. El primer propósito que tenía Nabucodonosor de cambiar los nombres es de que los hebreos se identificaran con la cultura de Babilonia. Al tener nombres babilónicos, las personas de Babilonia los podían ver con otros ojos. Había una mayor integración a la cultura. Aparte, hay la noción de que cuando tú le cambias el nombre a una persona, tú tienes control sobre esa persona. Aparte, iba a ser mucho más fácil para los de Babilonia poder pronunciar esos nombres babilónicos en lugar de los nombres hebreos. Y hablando de pronunciar bien los nombres, mi hija mayor de 16 años, que se llama Andreina, ha sufrido con eso en este país. Cuando un americano quiere pronunciar su nombre, se le hace muy difícil o imposible pronunciar el nombre. Así que ella en ocasiones ha tomado la decisión de que su nombre sea cambiado para un nombre que sea más fácil de pronunciar aquí en Norteamérica. Así que muchas veces ella se ha hecho pasar por Andrea, que Andrea es un nombre que aquí existe y que ellos pueden pronunciar mucho más fácil. Pero esto lo hace ella con un sentido de integración cultural, de que a ellos se les facilite pronunciar su nombre. De hecho, sabemos que Andreina viene de Andrea, pero el americano se le hace muy difícil pronunciar Andreina, pero sí puede pronunciar Andrea. Así que Daniel recibe el nombre babilónico Belsasar, pero Daniel significa Dios es mi juez.
Cuando le cambian el nombre de Daniel a un nombre babilónico, ese nombre babilónico tiene otro sentido y tiene un sentido que honra a los dioses paganos. Así que no solo está siendo cambiado el nombre con efectos culturales, pero también tiene una repercusión espiritual o religiosa en este sentido, porque el nombre de Belsasar y los demás nombres que van a recibir sus amigos son nombres que están dando culto a los dioses paganos. Ananías significa el Señor muestra gracia. Misael significa quién es como Dios y Azarías significa el Señor ayuda. Y el rey babilónico hizo estos cambios de nombre con la intención de que los jóvenes hebreos fueran fieles a los dioses de Babilonia y ya dejaran su fidelidad a los dioses de Judá. Y esa era la intención también de cambiarle los nombres a estos jóvenes. Continuamos con el capítulo 8 y el capítulo 8 dice: Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Él le pide al jefe de los oficiales que no lo obligue a contaminarse. Aquí él sabía que esta comida que venía del rey y este vino era una comida que estaba contaminada. Es decir, que era una comida impura. Era una comida que constaba de carne, que eran animales que habían sido sacrificados a dioses paganos. Y por esa razón, esa comida es impura. También el vino había sido derramado en los altares paganos y al ser derramado en los altares paganos, igualmente constituida como la carne que iban a recibir, un alimento que era impuro. Cuando Daniel le dice eso al oficial, cuando Daniel le dice eso al jefe de los oficiales, Daniel realmente está mostrando quién es. Daniel está mostrando su valentía. Daniel está pidiendo que no lo obligue a hacer algo que él no quiere hacer. Y él, para decir eso, significa que él ya estaba preparado para ese momento. Significa que él ya estaba claro que si este momento se le iba a presentar, él sabía cómo iba a responder. Aún siendo muy joven, aún siendo muy probablemente un adolescente, él sabía que él quería permanecer puro a su ley, a la ley judía. Él quería ser fiel a su Dios y no quebrantar la ley. Así que le pide a este jefe de oficiales que no lo obligue a comer estos alimentos que iba a implicar contaminarse. Daniel definitivamente estaba decidido a mantenerse fiel al Dios de Judá y a la ley judía. Daniel propuso no contaminarse, él y sus amigos, y él estaba siendo fiel en su decisión de hacer lo correcto ante las situaciones que lo presionaban. Él tenía esta situación que lo estaba presionando, era una situación externa, una situación que él no había llamado, y era el rey de Babilonia le estaba apartando la comida a ellos para que comieran la misma comida que comían los babilonios. Pero Daniel había determinado que él no iba a hacer esto, porque hacer esto implicaba que iba a convertirse en impuro e iba a entrar en pecado. Así que tú y yo pudiéramos relacionarnos tranquilamente con esta situación que está viviendo Daniel, porque en ocasiones en nuestras vidas vamos a tener situaciones en que se nos presentan elementos externos como presiones para que nosotros hagamos algo. Y en ese momento nosotros vamos a tener que tomar una decisión. ¿Vamos a ceder a la presión externa o nos vamos a mantener fieles a lo que nosotros determinamos como nuestra norma, como nuestro código de conducta? Pero muchas veces esa tentación está ahí para nosotros. Y en ocasiones tú puedes dar justificaciones como
yo puedo ceder porque quizás esto me va a hacer ver popular entre la gente que está alrededor mío. O puede ser que yo acceda a esta presión externa por temor a lo que la gente puede pensar o decir de mí. O también puede ser que efectivamente si yo no hago esto, mi vida puede correr peligro, o mi trabajo puede correr peligro, o cierto privilegio puede perderse. Y en definitiva, yo veo esto como que nos ponemos en una posición donde decidimos privilegiarnos a nosotros, donde cedemos y nos privilegiamos a nosotros en lugar a Dios. Y esto porque los beneficios parecen ser muy atractivos en ese momento y tenemos la tentación de ceder a esas presiones externas. Así que ya Daniel nos está enseñando algo aquí, apenas comienza el libro en su capítulo 1, de cómo estar preparados cuando llega ese momento de la tentación. Para resistir efectivamente la tentación, no basta con preferir o desear la voluntad de Dios en nuestras vidas. Realmente para para resistir la tentación, tenemos nosotros que proponernos obedecer a Dios. Nosotros nos proponemos obedecer a Dios y no solo nos proponemos, sino también lo hacemos. Así que implica que tenemos que tener un proceso de preparación previa. Cuando venga la tentación, ya yo sé cuál es el camino que voy a tomar y cuál es la decisión que voy a tomar en ese momento que llegue la tentación a nuestras vidas. Daniel y sus amigos tomaron esta decisión de mantenerse fiel pese a que le presentaron manjares de parte del rey. Y estos manjares se los presentaron delante de ellos, pero ellos no vacilaron y ellos tomaron la decisión de mantenerse fieles porque tenían la convicción de hacerlo antes de que llegara el momento de la tentación. Así que evitamos entrar en problemas o meternos en problemas si nosotros ponemos límites antes de que llegue ese momento de la tentación. Si ponemos límites de antemano, si sabemos cómo vamos a actuar en los momentos que se nos presenta esta tentación. Vamos a seguir leyendo en el versículo 9. El versículo 9 dice: y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor, el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por tu culpa me cortará la cabeza. Así que estamos viendo de que aquí está Dios también obrando detrás de las cortinas. Este oficial está hablando con Daniel y este oficial está accediendo a lo que Daniel le está pidiendo. Sin embargo, él está presentando el peligro que significa que él haga esto. Es decir, que evite que Daniel coma esta comida que le está trayendo el rey. Entonces vemos que Dios pone a Daniel en una situación favorable delante del jefe de los oficiales, y esto quiere decir que Dios está en control. Esto está apuntando a Dios, esto está apuntando a un Dios soberano que está poniendo una situación favorable del jefe de los oficiales en esta circunstancia que Daniel tiene delante de él. Tú ves, Dios promete estar con su pueblo en momentos de pruebas y tentaciones. Quiero que veamos Isaías 43:2, que dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. La intervención suele llegar de parte de Dios en esos momentos, cuando nosotros demostramos obediencia y fidelidad a Él. Cuando estamos caminando con Él, cuando somos obedientes y cuando demostramos que nuestra vida es una vida de fidelidad, Él decide intervenir en nuestras vidas y lo hace para traernos favor. Versículo 11,
El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel. Así que este jefe de oficiales está delegando esta petición a uno de los guardias. Ananías, Misael y Azarías. Están incluidos aquí los amigos de Daniel. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y beber solo agua. Entonces Daniel aquí ya está hablando directamente con este oficial que fue delegado por el jefe de los oficiales. Y él está siendo consistente. No quiero ser contaminado, así que vamos a hacer algo. Te voy a pedir que por 10 días hazme esta concesión. Y aquí estamos hablando de la capacidad grande que tiene Daniel, siendo muy joven, de negociar. Él está pidiendo a este oficial, por 10 días permíteme comer solamente vegetales y agua, para que no se contaminen con los alimentos que el rey le estaba ofreciendo. Así que Daniel, sin doblegarse, él está hablando con este oficial con el propósito de seguir siendo fiel a Dios. Él quería mantenerse fiel a Dios en una cultura que no era fiel a Dios, una cultura que no estaba honrando a Dios, como era la cultura de Babilonia. Y con sabiduría y con astucia y rapidez, Daniel logra negociar lo que él estaba necesitando para no contaminarse. Y él le sugiere, como parte de la negociación, dame 10 días, vamos a comer esta comida alternativa, que no es una comida impura. Y se comparó, quería que lo compararan con los otros, que si nos ves desmejorados, si nos ves más flacos, si nos ves menos enérgicos, significa que tú ganas. Pero si nosotros estamos bien, estamos fuertes, estamos con energía, estamos saludables, entonces permítenos seguir esta dieta, de manera que no coma los alimentos que el rey está ofreciendo, que eran alimentos que eran impuros para ellos y los iban a contaminar. Aquí quiero que te lleves que como pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a ser fieles y a no conformarnos conformarnos a los patrones del mundo. Más bien estamos llamados a ser obedientes a Dios. Así que Daniel, en una cultura que era ajena a él, en un mundo que no era el de él, donde no honraban a su Dios, él decidió mantenerse fiel y aún en adversidades honrar a su Dios. Así que hay capacidad como pueblo de Dios de adaptarnos, pero no de conformarnos a una cultura que es ajena a la nuestra y aún obedecer a Dios. Capítulo 13, continúo leyendo, dice, pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta, así que Daniel ganó con su capacidad de negociar. Aparte sabemos que Dios está obrando detrás de la cortina porque le está dando favor. El jefe de la guardia, el jefe de los oficiales, estaba viendo con favor a Daniel. De lo contrario, no lo hubiese puesto a hablar con este otro oficial. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Y estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Entonces, Daniel propone, el oficial accede y su negociación resulta exitosa. Así que Daniel tiene un primer triunfo contundente. En una cultura ajena, él se mantuvo fiel y porque demostró ser fiel, Dios le sigue dando su favor. Y vamos a ver cómo le sigue dando su favor y lo vamos a ver aquí de manera muy clara porque le va a dar ahora sabiduría.
Recuerden que ellos están en un tiempo de entrenamiento por 3 años para poder servir en la corte del rey. Y ellos van a estar expuestos a clases. Imagínate que están en un salón de clases, en un aula, recibiendo clases de matemáticas, de astrología, de ciencia, de literatura. Y Dios le está dando una sabiduría a ellos especial, una sabiduría que venía de Dios. Así que los está dotando con esto, además, y está respondiendo a Daniel por la manera como Daniel responde a Dios. Daniel y sus amigos en esta cultura hicieron todo con excelencia. No se quejaron, más bien trabajaron duro y dieron lo mejor de ellos, aún en adversidades. Así que, siendo jóvenes, siendo extranjeros, pusieron empeño en aprender otro idioma, pusieron empeño en aprender todo lo que se les estaba enseñando con el propósito de servir en la corte del rey. Pero no perdamos de vista de que todo esto tiene un contexto mayor, tiene un propósito mayor. Dios está entretejiendo algo aquí y está agarrando los elementos que estamos viendo en este capítulo 1 del libro de Daniel para lograr un propósito mayor, para lograr un propósito último. Así que cuando te consigues una cultura que es diferente, que es ajena a lo que tú conoces, eso no significa que necesariamente esa cultura es adversa o enemiga de Dios. Y no es enemiga de Dios, te vas a dar cuenta, si no transgrede los mandatos de Dios. Más bien, una cultura ajena pudiera ser utilizada para cumplir los propósitos de Dios. Y lo estamos viendo aquí en el capítulo 1 de Daniel. Los que seguimos a Dios tenemos la libertad de ser líderes en cualquier contexto en el cual nos ponga Dios, sea una cultura ajena o sea cualquier experiencia que nosotros tengamos que sea diferente a nuestra experiencia cotidiana. El versículo 18 dice de la siguiente manera: cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Así que con esto estamos viendo que se están empezando a cumplir propósitos con Daniel y sus amigos en Babilonia. Daniel está mostrando fidelidad, Daniel está mostrando obediencia, Daniel está recibiendo el favor de Dios porque está recibiendo una sabiduría especial que lo hizo distinguir frente a los otros que estaban en la corte del rey. Otros videntes, otros adivinadores, otros magos, tenían una manera de presentar, por ejemplo, profecías, y era parte del entrenamiento que ellos habían recibido, y lo hacían de una manera que llamaba la atención al rey. Pero el rey identificó en Daniel y en sus 3 amigos una sabiduría que era superior, que era distinta a la de los demás que servían en su corte. Así que él pudo identificar esto en ellos, y era porque Dios les había dado su favor. Ellos tenían una sabiduría que venían de Dios, por lo tanto era una sabiduría superior a los otros que estaban en la corte con él. Y el capítulo termina indicando que Daniel se queda en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Así que vamos a ir viendo los demás capítulos. Estamos apenas en el capítulo 1, pero vamos a ver que Daniel a lo largo de su vida va a estar sirviendo en la corte del rey. Todos lo van a ver con favor y él va a ver, de hecho, más de un rey a lo largo de sus años que está en Babilonia, y él va a estar sirviendo a esos reyes porque todos lo vieron con favor. Aquí hay algo que quiero que te lleves,
Esta sabiduría que Dios le dio a Daniel es una sabiduría que está disponible también para nosotros. Y esta sabiduría nos las puede dar Dios y nos las puede dar cuando nosotros se la pedimos. Si vas conmigo a Santiago 1:5, dice claramente, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que ellos recibieron la sabiduría de Dios. Y si tú necesitas sabiduría de Dios, es posible que se la pidas. Y considera pedírsela cuando piensas que necesitas sabiduría en cualquier situación de tu vida. Ellos necesitaban sabiduría porque estaban siendo extranjeros en una tierra que no era de ellos. Y necesitaban esa sabiduría para saber cómo podían sobrevivir en una cultura externa. Y te voy a dar aquí algunos elementos que sirven para ti y para mí cuando estemos en una situación similar a la de Daniel. ¿Cómo sobrevivimos cuando somos cautivos en una cultura extranjera? Por ejemplo, lo primero es aprendiendo la cultura. Daniel aprendió el idioma y aprendió la cultura. Siendo excelentes en su trabajo, Daniel dio lo mejor de sí. De hecho, trabajaron tan duro que el rey los vio con más favor que los otros que estaban ahí en la corte con él. También sirviendo al prójimo, al pueblo. Si algo te va a ayudar a adaptarte, a integrarte a una cultura, es cuando te identificas con su gente, cuando te identificas con su pueblo y te muestras como un servidor de su gente. También pide la ayuda a Dios, que Dios sea parte de tu viaje cuando estés en una cultura externa o extranjera. Y sobre todo, y algo que quiero que te lleves de este capítulo número 1, es el aspecto de la integridad. Daniel tuvo integridad en todo momento, al igual que sus amigos. Y algo que lo ayudó a sobrevivir en una cultura extranjera fue el aspecto de integridad, que él se mantuvo fiel. Él se mantuvo fiel a su tradición, a su ley y a su Dios, al Dios verdadero. Así que cuando experimentemos cambios en nuestras vidas de algún tipo, nos vamos a sentir diferentes, nos vamos a sentir extraños, nos vamos a sentir como extranjeros. Y ese tipo de cambios o de cultura se puede presentar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando cambias tú de trabajo o cuando estás en una ciudad y te cambias de ciudad, de pueblo o de estado, incluso de país, te puedes sentir como extranjero. O por ejemplo, algo menor como un cambio de colegio, un cambio de escuela o de high school o de universidad. Eso puede hacer que te sientas extranjero. Pero para adaptarnos, recuerda aplicar los principios que acabamos de mencionar arriba. Ahora, quiero que sepas que Daniel es presentado aquí como una persona modelo. Daniel, siendo joven, es presentado en este capítulo 1 como una persona a seguir por su obediencia y por su integridad. Son dos aspectos claves de la vida de Daniel. De hecho, es su carácter que lo distingue y es su carácter que lo hace digno de estudio y digno modelo a seguir para los que estamos leyendo este personaje en el libro de Daniel. Daniel también presentó humildad. Él presentó humildad. Él, en el momento que le dieron la comida, él pudo mostrar rebeldía, pero en lugar de rebeldía, él decidió ser humilde. Y en la humildad, con astucia y con inteligencia, logró negociar su salida, logró negociar para salvar su vida, logró negociar para poder mantenerse fiel a su Dios en medio de una cultura que tenía otro Dios. Hay 2 o 3 cosas que quiero que te lleves de este mensaje hoy. Es definitivamente que Dios está en control de todo. Lo vimos claramente cuando el jefe de los funcionarios, de los guardias, le dio o vio con favor a Daniel. Esta es una situación que tú pudieras pensar que Daniel tenía una personalidad que invitaba a que el jefe le diera favor, pero recordemos que Dios está detrás de la cortina y era Él el que estaba haciendo que este funcionario viera con ojos de favor a Daniel. Y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Daniel. También cuando hablamos de nuestra fe y nuestra cultura, vemos que podemos tener y mantener nuestra fe en una cultura aún diferente o adversa. Así que Daniel demostró claramente
que esto es posible. Y para nosotros los cristianos también es posible que nosotros podamos mantener nuestra fe en una cultura que es diferente a Dios, una cultura tóxica, donde el Dios del mundo en el que estamos viviendo hoy no es el Dios de la Biblia, es el Dios del yo, el Dios del egoísmo. Y si quieres mantenerte fiel al Dios de la Biblia, tienes que tomar en cuenta que el Dios de este mundo no es el Dios de la Biblia. Y para mantenerte obediente y en fe en una cultura extranjera o tóxica, como es la cultura en la cual vivimos hoy, podemos referirnos tranquilamente al libro de Daniel y estudiar el personaje de Daniel, que se mostró obediente y se mostró humilde. Todo libro del Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento apunta en sus distintas partes a Cristo, y este libro no es una excepción. Daniel apunta a Dios, pero también Daniel apunta a Cristo. Por ejemplo, ¿qué está enseñando Cristo sobre cómo actúa la fe en este mundo? Y el ejemplo de Daniel nos hace ver unos versículos del Nuevo Testamento que hablan de esto. Por ejemplo, Jesús nos llama a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Eso lo vemos en Juan 17:16. Y también en Mateo 10:16 nos pide ser astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Entonces son instrucciones que nosotros tenemos a cómo vivir en un mundo al cual pertenecemos, porque estamos en este mundo, pero realmente no somos de este mundo. Tú ves nuestro mundo, nuestro hogar, no es esta tierra, no es este mundo, es el cielo, es nuestro verdadero destino eterno, es nuestra verdadera casa. Así que para terminar, quiero que te lleves este punto principal, y es que Daniel fue obediente, y es esa evidencia de obediencia lo que va a demostrar que nosotros realmente amamos a Dios. Esa obediencia que mostró Daniel nos motiva y nos inspira a que nosotros también hagamos lo mismo en una cultura tóxica, en una cultura que es adversa a nosotros. Así que si realmente queremos demostrar que tenemos esperanza en Dios, la mejor evidencia de eso es hacerlo a través de la obediencia. Y hacerlo incluso cuando nadie esté mirando. Hacerlo en las cosas pequeñas, también en las grandes, pero incluso las cosas pequeñas importaban. Vemos cómo esta cosa pequeña de los alimentos del rey ofrecidos a Daniel fue una prueba, pero él se mantuvo incluso fiel en esa prueba de los alimentos. Así que Daniel, aún en esos retos pequeños, comparativamente, se mantuvo fiel, y no hay duda que él se iba a mantener fiel también en lo mucho. Dios bendice a Daniel, pero Dios nunca cambió las circunstancias de Daniel. Daniel mostró confianza y fidelidad en Dios, y Dios lo recompensó por eso. Dios también fue fiel y le mostró favor a Daniel. Pero Daniel no sabía exactamente cómo y cuándo ese favor iba a ser mostrado. Mira, por ejemplo, algunas recompensas que recibió Daniel, y si lo quieres ver, recompensas entre comillas de Dios para Daniel. Daniel permaneció cautivo durante todo el tiempo que estuvo ahí en Babilonia. Esos 70 años, es decir, por todo el resto de su vida, él estuvo en ese cautiverio. Él nunca vio a su pueblo salir durante estos 70 años. Él siempre vio a su pueblo esclavizado. También, además de verlos esclavizados, vio a su pueblo ser obligado a doblegarse a dioses paganos. Y él nunca volvió a su tierra natal. Sin embargo, Daniel se mostró fiel y Dios le dio su favor. Daniel fue un hombre de integridad y por lo tanto es un ejemplo de integridad para nosotros. Cuando vemos el ejemplo de Daniel, nos podemos preguntar si en este punto nosotros necesitamos reevaluar nuestra integridad, si hemos tenido alguna falla de integridad en tiempos recientes. Es un buen momento para
para reconsiderar eso y ver el ejemplo que nos deja Daniel en nuestras vidas. Daniel confió en Dios aún en las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco, Dios le dará la posibilidad de probar también que puede ser fiel en lo mucho. Pero el que no es fiel en lo poco, claramente y seguramente no va a poder ser fiel en lo mucho. Pero Daniel demostró que él podía ser fiel en lo poco y en lo mucho. De Daniel recibimos humildad, un mensaje de humildad. Y quiero que sepas que Dios puede utilizarte y puede utilizar a cualquier persona en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Daniel no era una persona especial. Daniel no tuvo un llamado, como por ejemplo tuvo Moisés o Abraham. Daniel lo que sí tuvo fue la decisión de ser obediente, aún en circunstancias adversas. Circunstancias que él no llamó, pero él decidió y se preparó para ser obediente y fiel a Dios en una cultura donde se le hacía culto a dioses paganos. El ejemplo de Daniel es un ejemplo que queda para nosotros, para la eternidad, para todo el que lee este libro. Y apenas en el capítulo 1 vemos o empezamos a ver el carácter de Daniel en este libro que vamos a estar estudiando en las siguientes semanas. Y es posible que tú no cumplas con todo lo que el mundo está pidiendo o lo que el mundo quiere de ti. Es posible que te quedes corto, pero hay algo que sí puedes hacer. Y es esto que quiero que te lleves esta mañana. Que todos nosotros podemos ser más humildes. Todos nosotros podemos ser más esperanzados. Y todos nosotros podemos ser más obedientes en esta temporada. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje precioso de Daniel y de sus amigos. Gracias, Padre, por esta palabra que nos anima esta mañana, este día, a seguir, Señor, de manera fiel y a mantenernos en integridad, Señor, cuando las situaciones son adversas, cuando nadie está viendo, Señor. Ayúdanos a hacer siempre lo correcto, Padre. Nosotros estamos llamados como cristianos a hacer lo correcto, lo que te complace a ti, lo que te trae honra y gloria, Padre. Ayúdanos mediante el poder del Espíritu Santo a hacer eso. Y mediante el ejemplo de integridad, Padre, nosotros ser luz y sal en el mundo, Señor. Ayúdanos a mantenernos obedientes a tu palabra. Resguárdanos, Señor Dios, del enemigo, que incluso el enemigo en circunstancias adversas, Padre, nos pueda ver con ojos favorables, Señor. Ayúdanos a seguir ese ejemplo de Daniel que apunta a ti, Señor Dios, que apunta al Dios creador, al Dios soberano, al Dios infinito, que últimamente nos invita a ser más como tú, Señor. Gracias por este ejemplo que tenemos de Daniel en la Biblia. Y, Señor, te pido que estés con nosotros a lo largo de toda esta serie, Señor. Y gracias por esta invitación y tu palabra, Padre, a ser más como Dios, como tu Hijo Jesús, y a parecernos, Señor, a ti mediante las características de este personaje, Daniel, del Antiguo Testamento. Gracias, Padre, por tu palabra, que podamos ir en paz y siempre manteniéndonos fiel y obedientes. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene para ir al capítulo 2 del libro de Daniel. Los espero.